A la inseguridad se la debe analizar desde una perspectiva técnica y no política. Y las acciones a desarrollar tienen que provenir de esa vertiente, del análisis situacional y de una comprensión integral de la problemática que se presenta. Por eso, para revisar la situación que vive el país hoy, nos acompaña el general Osvaldo Jarriña, exministro de Defensa. General, muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en Contacto Directo. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Las sociedades y el mundo cambian, se transforman y la relación entre la sociedad y la defensa deben constantemente actualizarse. Sin embargo, en Ecuador hay quienes prefieren creer en dogmas inamovibles, quizás fundamentados en buenas intenciones, pero sin duda profundamente equivocados. Usted, general, participó en todos los procesos de elaboración y revisión del Libro Blanco de la Defensa Nacional y desde esos tiempos ya se venía advirtiendo que había que redefinir el concepto de defensa, así como el rol de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que se sugería hacer desde hace algunos años y que no se ha hecho? Como se acaba de mencionar, la política de defensa nacional es una política de Estado que implica previamente realizar un análisis geoestratégico de la situación y un análisis prospectivo que se tiene en el país hacia el futuro. De ahí se desprende entonces la necesidad de establecer objetivos estratégicos y en lo que corresponde a la sociedad directamente para que sea la protección del territorio nacional como el control efectivo del territorio, que es el objetivo número 1 de la política de defensa nacional emitida en el 2018. El segundo objetivo se relaciona con el apoyo que debe dar defensa a las instituciones en situaciones de conmoción interna para proteger los derechos y las libertades de la población, proteger el patrimonio, la infraestructura y las áreas vitales que tiene el país. Esta es una forma de mirar la defensa nacional conectada directamente con la seguridad nacional. ¿Debe entonces, general, apoyar Fuerzas Armadas a la seguridad interna del país o su rol debe ser el mismo que fue determinado en otros momentos para otras realidades, algunas de las cuales ya ni siquiera existen? Si es que consideramos que los roles se interpreta como el papel, las funciones y las tareas de las Fuerzas Armadas, efectivamente hay una modificación, una actualización, porque la misión fundamental de las Fuerzas Armadas son constitucionales, no pueden modificarse ni se han modificado. Por esta razón, más que hablar de roles, conviene hablar de competencias, que significan conocimientos, habilidades y destrezas para desarrollar las operaciones militares en las mejores condiciones, en atención a los objetivos que se tiene en la estrategia planteada, atendiendo la prioridad de las amenazas que tiene el país. Usted decía, general, en el Plan Nacional de Seguridad Integral 2019-2030 que la defensa debía reenfocarse en la redefinición de sus operaciones considerando nuevos actores que se caracterizan por ser asimétricos, híbridos, no estatales y no convencionales. ¿Se refería usted, general, al narcocrimen organizado transnacional? Cuando estamos hablando de grupos ilegales, no estatales, transnacionales, nos referimos al crimen organizado transnacional y esencialmente al narcotráfico, porque siendo la misión de las Fuerzas Armadas la protección de la soberanía nacional, esto implica la protección especialmente en las áreas fundamentales, 4 franjas críticas: fronteras, puertos, mar y Galápagos. Estas 4 áreas críticas están insertas en la estrategia de seguridad común regional. En base de esta estrategia se determinan las capacidades estratégicas conjuntas para determinar cuáles serían en prioridad las adquisiciones militares que debe realizar las Fuerzas Armadas desde el Ministerio de Defensa en una relación muy estrecha. Ministerio, jefe del Comando Conjunto, comandantes de fuerza. Sin duda, porque para tener unas Fuerzas Armadas efectivas no solo se necesita de vocación y de valentía, sino también equipos. Y en estos tiempos más que antes, usted, general, como ministro se preocupó de ello. Entregaba de manera constante recursos logísticos, lanchas, helicópteros, un buque, recuerdo logístico, aviones para instrucción a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Pero resulta que ahora el presidente le cuenta al país que de 14 helicópteros, 12 no valen, que de 16 aviones caza solo sirven 3
P3. La historia de los radares ya la sabemos de memoria. ¿Cómo pudimos llegar a este nivel de indefensión, general? En primer lugar, hay necesidad de determinar en plan de capacidades estratégicas conjuntas cuáles son las prioridades de equipamiento en función de las prioridades de las amenazas que se tienen y que ya hemos mencionado. Entonces, fortalecer las capacidades estratégicas es realizar las adquisiciones necesarias más importantes, más urgentes para atender estas misiones. Por esta razón, la primera decisión estratégica realizó el señor presidente Lenín Moreno, cuando por su disposición se reabrió, después de 10 años de permanecer cerrada, la Oficina de Cooperación en Seguridad y Defensa con los Estados Unidos. Y a partir de entonces se pudo establecer una cooperación regional en seguridad. Por esta razón, para ampliar y para profundizar la exploración aeromarítima, tuvimos la oportunidad de conseguir 2 aviones P3 de gran capacidad para que incrementen esta capacidad. Se consiguió asimismo que se tenga todos los materiales necesarios para atender las operaciones inmediatas. Eso se llama fortalecer. El presupuesto establecido para entonces fue de 1.138.800 millones, de los cuales el 98.9% fue ejecución de vengados y ejecutados, lo cual significa la gestión de la defensa. Por consiguiente, si es que estamos atendiendo a frontera, asignamos lanchas. Si necesitamos por parte de la aviación participar con el reconocimiento y con la cooperación de defensa aérea, necesitábamos aviones. General, pero para que ese fortalecimiento de Fuerzas Armadas sea mucho más efectivo, se requiere quizás, y se lo pregunto directamente, que Fuerzas Armadas intervenga de manera más directa en la lucha contra el crimen organizado, contra el crimen transnacional, que intervenga en la seguridad interna, o tiene todavía sentido el contar con una fuerza de 80.000 hombres que se dediquen únicamente a cuidar las fronteras? Estamos hablando de fronteras, puertos, mar y Galápagos. Esas son las 4 áreas para la cooperación en seguridad, no solamente interinstitucional, sino también internacional. Coopera con Colombia y coopera con Perú y con los Estados Unidos. De tal manera que en el área que corresponde al narcotráfico, que se encuentra en frontera, en los puertos, en el mar y en Galápagos, es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, pero no la persecución del delito ni del crimen organizado, porque no tenemos las especificaciones técnicas que sí posee la Policía Nacional. Y sobre todo, las misiones están establecidas en el artículo 158 de la Constitución. Y dentro de las respectivas responsabilidades se tiene que cooperar interinstitucionalmente. Para eso está el Plan Nacional de Seguridad Integral, que integra una subcomisión establecida por riesgos, una de seguridad pública y seguridad ciudadana con la de defensa, y teniendo una plataforma horizontal de base para los 3 subsistemas de inteligencia estratégica. Eso es la coordinación interinstitucional que se estableció en el gabinete del sector seguridad. Y que debería, sin duda, pues aplicarse de manera más efectiva. General Osvaldo Jarrín, exministro de Defensa, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.